Hola, bienvenidos a My Grand Community. Mi nombre es Ileana Hernández. Me da mucho gusto. Tenemos una entrevista más y el día de hoy nos acompaña Juliet. Juliet, buenas tardes. Hola Elian, ¿cómo estás? Gracias Muy por tenerme aquí. bien. Ay, Juliet, me da mucho gusto que puedas estar aquí con nosotros. Voy a rápidamente compartirlo para que la transmisión, para que más personas puedan vernos. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que puedan seguir llegando personas a este espacio, que puedan estar compartiendo sus historias. Juliet, bueno, pues ella me escribió para porque estaba interesada en poder platicar su historia en la página. Entonces, pues me dio muchísimo gusto que ella quisiera hacerlo, que tuviera la iniciativa, aparte de que tiene una historia que, bueno, pues como muy inspiradora, ha cumplido muchos objetivos, muchas metas que se ha propuesto. Entonces, yo creo que eso nos impulsa, platicábamos un poquito antes de estar en vivo, que impulsa a las demás personas a poder tener esa inspiración y decir, bueno, pues esta persona lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces, Juliet, bueno, pues me gustaría que nos empezaras a platicar tu historia, cómo es que decides emigrar a Estados Unidos. Sí, bueno, pues yo te puedo contar inicialmente que los planes siempre fue el sueño. Yo fui mamá joven, digamos que a los 21 años tuve mi primer hijo y, y digamos que uno siempre ya cuando tiene hijos empieza a pensar en el pro de ellos, en qué va a pasar con ellos, en su futuro, en las cosas que uno les puede ofrecer, que digamos no es tanto que tengan lo que yo no tuve, sino que puedan hacer cosas y lograr cosas con la ayuda de sus padres y que muchas veces han sido eh, cosas que uno tampoco ha podido alcanzar. Entonces digamos que eso fue inicialmente, aunque yo hice dos carreras en Colombia y, y no tenía un mal puesto, un mal trabajo allá, pero ya ver como las posiciones, las oportunidades laborales, lo que era el salario, que cada vez alcanzaba menos, el tipo y la calidad de educación para los hijos. Si uno no tenía un buen dinero, ellos no podían contar con una educación, digamos que fuera buena dentro de los parámetros pues que uno considera como buenos. Ya entonces uno empieza a ver como otras opciones. Y el de emigrar para Estados Unidos siempre estuvo allí presente. Nosotros nos presentamos cuando yo ya tenía mi segundo hijo, el mayor tenía 7, eh, cuando nació el hermanito. Entonces ya a los 3 años de haber nacido Samuel, que es el menor, yo ya dije, bueno, este es el momento y nos vamos para Estados Unidos. Nos presentamos a la visa, vinimos con visa de turismo. Acá ya vivía una tía con su esposo y mi prima, y ella fue quien nos recibió en su casa. Eh, digamos que todo empieza allí, uno igual llega con muchas expectativas, con muchas ilusiones, porque aparte de todo, para yo poder venir a este país y comprar tiquetes y maletas y todo, tuve que salir de muchas cosas en mi país, de camas, de cosas, de muebles porque yo dije, la decisión está tomada, o sea, es aquí o nunca. Entonces, ya al llegar acá y empezar como de cero, prácticamente que empezar a construir otra vez tu nido, tu hogar, construir nuevas ilusiones, nuevos sueños, nuevas metas, porque todo te cambia. Es una cultura diferente, es un panorama totalmente diferente y más por tus hijos. Entonces uno empieza a pensar en pro de ellos, en qué les voy a dejar, que no me vean derrotada, que esto de verdad ya ha sido un cambio para ellos. Eh, y así empecé. Digamos que empezaron a salir ofertas de manera, digamos, no ilegal o no como fuera de lo normal, pero si ustedes saben que no, pues si uno no tiene un permiso de trabajo aquí, se le dificulta a uno trabajar o por algo, digamos, por un salario más o menos respetable. Entonces uno empieza a buscar lo que salga y aceptar también, pues, lo que
lo que se le pueden, las oportunidades que se le pueden presentar a uno. Y así empecé, digamos que en una oficina de envíos. Me dieron ahí la oportunidad de trabajar entre semana. Era un horario que más o menos pues era asequible porque entraba al mediodía, salía a las 7 de la noche y era simplemente pues cambiar cheques, hacer envíos de dinero, pagar biles y era relativamente fácil. Entonces no, yo no tuve ningún problema con eso. Lo único pues era el idioma, empezar a que algunas personas llegaban y me hablaban en inglés y yo como que no, el inglés que sabía era el de la universidad y eso nunca se aprende como se debe aprender en vivo y en directo, como en la vida real, digo yo. Entonces, sí, ya de allí pasé a limpiar, limpié muchos buildings, colegios de soldadura, veterinarias, una clínica de perritos, buildings, como le dicen acá, los warehouse de um, uno que era como una fábrica de papel. Luego salí trabajando para un supermercado de cajera. Durante todo ese tiempo, digamos que fui como construyendo y aprendiendo y siempre tuve la mentalidad clara de que si yo quería conseguir algo y prosperar a nivel laboral aquí, debía aprender el inglés. Así hubiera mucha gente que supiera el español y que yo me pudiera comunicar en español. Yo sabía pues que estaba en un país que no era el mío, que su idioma y primer idioma es otro que no era el español. Yo decía que yo tenía que aprenderlo. Entonces, a medida que ya pude como organizar un poco mi horario, empecé a estudiar el inglés y en las mañanas limpiaba casas con otra persona y ya en las tardes me quedaba libre el tiempo para estudiar el inglés. Antes, pues durante ese tiempo, yo me conocí con mi actual esposo, lo conocí en la oficina de los envíos y empezamos como una bonita relación, una buena amistad. Durante todo ese tiempo, los 3 primeros meses que viví con mi tía, pues digamos que nosotros dejamos de dormir en unos cuartos, en unas camas para venir a dormir en una sala sobre las carpetas y, y en sobre cobijas y con los niños. Entonces, muchas veces, muchas noches pensaba, yo los veía dormir y decía, wow, a mí en qué momento se me ocurrió sacarlos a ellos de su cuarto, cada uno tenía su cuarto, de su cama, de venderle sus cosas y venirlos a tirar a un piso. Yo me preguntaba y yo decía, ay, Dios mío, dame la fortaleza porque si tú me permitiste dar ese primer paso, es porque cosas mejores y vienen para mí y lo voy a hacer por ellos. Entonces siempre estoy muy encomendada a Dios, a que me mostrara, me guiara, todo, y siempre fue Él ahí de la mano conmigo y con los niños. Ya después, pues conseguimos un apartamento gracias a mi esposo. En ese tiempo, pues éramos amigos y novios a la misma vez. Él me ayudó muchísimo porque pues también es de mi país, él también es colombiano. Entonces, nos entendimos muy bien desde el principio, aunque él ya tiene sus hijos grandes y los míos estaban pequeños, pero nos entendimos bien. Él me empezó a ayudar mucho como en cuestiones de oportunidades, de buscar otras oportunidades de empleo, de cómo ampliar un poco también más el panorama. El de movilizarme, porque gracias a él fue que se compró bueno, yo me compré el primer carrito, un carrito sencillito, pero yo nada más necesitaba para movilizarme, porque antes era en bus o caminando, porque Y aquí es, en Allentown no es nada fácil el tema del transporte. sí, ¿verdad? Aparte de que, bueno, cuando uno se tiene que mover en autobús, pues los autobuses no son como usualmente son en Latinoamérica, en México, en Colombia, me imagino igual también. Aquí los autobuses son cada hora, ¿no? Cada Entonces, hora. ese es todo un tema Si porque ya, si sales del si ya por un trabajo minuto hace se te pasó, ya perdiste tu bus y espera una hora, ya te cogió la tarde. esperar una hora para que venga el siguiente, ¿no? Entonces, a veces incluso pues te acomoda más caminar o porque perder como que una hora de tu tiempo. Claro, Es claro, ya es una hora perdida, que uno como dice en el trabajo llegué una hora tarde, pero sí.
muchas Ujú. cosas así me empezaron a ayudar muchísimo. Ya al año de estar pues en ese, limpiando las casas, estudiando juicios al inglés, ya él me propuso que nos casáramos, pues por un tema de que sabía implícitamente de que pues yo estaba acá, de que había entrado con una visa de turismo, pero que no podía acceder a otras posiciones laborales por el tema de mi situación migratoria. Entonces ya como él al proponerme eso, pues era también buscando ayudarme con el tema de un permiso de trabajo, de un social, para que pudiera trabajar y pudiera estudiar también. Entonces eso inicialmente fue como la iniciativa de él. Y yo, bueno, pues obviamente no solamente por eso, sino porque también él dijo, bueno, pues yo nunca pensé que me fuera a casar, pero como que ya llegó el momento, entonces vamos, Sí. vamos a hacerle. Wow. Y entonces decidieron casarse y empezar ya incluirlo tú en tu familia y Claro, junto con tus niños. Ujú. ¿Y cómo fue esta sí. transición de que él se adaptara con los niños? ¿Qué tal fue para ellos? Bueno, al principio, bueno, ellos ya lo venían viendo porque pues veían que era como mi amigo, mi novio. Yo igual siempre les hablé a ellos de las posibilidades que habían, pues ya que no era su papá, entonces para que pensaran pues de que la mamá también tenía pues sueños y otras, y también tenía derecho a ser feliz y reconstruir su vida y no quedarse sola, de que ellos crecerían y después la mamá se quedaría sola. Entonces, digamos que la transición con él y ellos fue buena. Además, pues los hijos de él ya estaban grandes y hicieron muy buena relación también con los míos, que estaban como, que serían como los hermanitos menores de ellos. Ah, de ellos. Entonces, sí, Ujú. sí, sí, fue bien interesante. Además, él antes de proponerle a mí, pues que nos casáramos, él viajó a Colombia y fue a conocer a mi familia, a mi mamá, fue a conocer a mi papá, a mis abuelos, a mis tías. Entonces, digamos que allá esa era la prueba de fuego. Para mi familia también, ¿no? Porque a ver si pasaba la prueba de que lo permitieran entrar en la familia. Oh, wow. Oye, Juliet, y platícame, bueno, pues esta transición, bueno, pues les ayudó bastante a los niños, ¿no? Porque tenían pues esa figura paterna y aparte de esos nuevos hermanos que tenían, pero ¿cómo fue la transición para los niños para adaptarse en el ambiente? ¿Les costó trabajo o cómo fue para ellos Bueno, la en verdad este es que nuevo país? sí, yo siempre pensé que en el momento en que mi hijo mayor, yo siempre solamente pensaba pues que era el que ya estaba en su edad de escuela, era en el momento en que mi hijo me diga que no quiere volver a la escuela o que llegara llorando por algún motivo tú sabes, ¿no? El bullying, el tema de que él no sabía el inglés, las palabras o el poco vocabulario que le enseñan en nuestros países hispanos de inglés a los niños es muy poco. Yo decía, Dios mío, en el momento que él me llegue llorando y me diga, no quiero volver a la escuela porque no entiendo a nadie, porque nadie me entiende, yo digo, yo cojo mis maletas y me devuelvo porque no me parece justo de que tenga que pasar por esto. Pero mira que gracias a Dios como que todo estaba fríamente calculado y no, nunca llegó llorando a decirme nada, ni nunca se quejó. Yo siempre como que le preguntaba con el miedo, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué te dijeron hoy? ¿Cómo estuvo la profesora? ¿Cómo es? Pero no, siempre estuvo, no, bien, y tengo un compañero que también habla español y entonces él me ayuda a las cosas que no entiendo y yo, wow, qué bien, súper bien. Y siempre fue así, siempre. Entonces eso digamos que indirectamente me ayudó muchísimo a mí a impulsarme más, a continuar como allí al pie del cañón, le decimos nosotros, como a no perder la esperanza, porque ya después de que él estuviera bien en su escuela, yo mejor dicho, ya el resto era tema mío que yo tenía que solucionar, pero ya no tenía excusa de que él se sintiera mal o no quisiera volver a la escuela. Entonces eso sí, de verdad que eso ayuda muchísimo y uno hace muchas cosas
por ellos. Uno asume muchos retos por ellos. Sí, sí, así es. Y bueno, qué bueno que fue de esa manera, que ellos también se sintieron bien. Y bueno, nos platicabas, retomando a la parte de la historia donde nos quedamos, que tu esposo fue a Colombia a visitar a tu familia. Y entonces Sí, ya después de unos meses se casaron. sí, él llegó precisamente como para este tiempo, él siempre viaja a Colombia y ya cuando llegó me dijo, bueno, pues eh, nos casamos, entonces eso fue una pedida de matrimonio muy chistosa, nada como uno se lo imagina, que la invitada a cenar y el anillo en un pedazo de cupcake, nada, eso fue muy chistoso porque como que, bueno, entonces nos casamos y yo, como que me estás hablando en serio, yo pensaba que estaba bromeando, pero no, así fue. Ya entonces empezamos a hacer los trámites, todo lo pues que hay que hacer legal para lo que el permiso de trabajo, mis documentos que había que pedir de Colombia, mandarlo a traducir, todo el tema pues legal y nos casamos el 6 de enero del 2018, un año y medio después de que yo llegué a este país. Sí, fue pues un almuerzo, una reunión normal con como los más allegados, familiares de él, conocidos que teníamos en común del año y medio larguito que ya llevábamos juntos. Y, y ya, sí, después de habernos casado, que fue en agosto, ya como en el mes de diciembre, a finales de diciembre, sometimos lo que fueron pues todos los papeles a migración para conseguir el permiso de trabajo. Eso ahí mismo prácticamente como que en febrero del siguiente año me llegó a mí la cita para huellas, para fotos, junto con los niños y todo. Y ya como al mes de junio, de julio, me llegó el permiso de trabajo con el social inicialmente. Y ya al tiempito, como al mes, me llegó, bueno, nos llegó a todos la residencia. Y ahí automáticamente empecé a aplicar a otros trabajos donde pues se requerían su permiso de trabajo, un estatus legal pues en el país para trabajar y el primer trabajo fue para una organización aquí que se llama Kidspeace. Ellos tienen un convenio también con el gobierno y ellos reciben los niños que han cruzado solitos la frontera. Digamos que era un reto también para mí porque todo el tema era en inglés, todas las capacitaciones, los training, las capacitaciones y las cosas que había que leer, todo era en inglés. Digamos que yo ya llevaba un año y medio estudiando juiciosa y sentía que me podía a postular para ese cargo, pero siempre había el miedo. Yo como que, wow, pero es que hay que escribir y hay que hacer unos reportes en inglés y un correo electrónico. Dios mío, pues yo sabía que era un correo electrónico, pero en español. Póngame a escribir todas las cosas en español, yo lo escribo, pero en inglés todavía no me sentía preparada. Y yo, pero bueno, en algún momento toca asumir este reto y esa fue la oportunidad. Yo no hay que hacerlo porque si no, entonces siempre voy a estar aquí encerrada en lo mismo, sin poder aspirar, digamos, a un poco más. Y lo asumí, empecé a estudiar más y más el inglés porque había que leer muchísimo. Todos los videos de capacitación, todo era en inglés, pero ellos buscaban gente bilingüe porque como los niños, la mayoría que cruzan la frontera son de habla hispana, entonces ellos muchas veces al llegar las enfermeras les hacen un chequeo, pero entonces como ellos no hablan inglés, pero se supone que yo sí, entonces yo era el intérprete. Y entonces lo que ellos me decían, yo se lo tenía que decir a la enfermera en inglés y la enfermera lo que me decía en inglés, yo se lo traducía al niño en español. Entonces, eso fue también una experiencia bien linda y fuerte a la vez porque son cosas como que uno solamente veía en las noticias, pero al verlo y al vivirlo allí directamente en carne y hueso, saber qué es el proceso, todo por lo que pasan ellos, muchos traumas que vienen también arrastrando esos pequeñitos, situaciones que a veces son muchos sueños también que ellos traen.
que los mandan los papitos solos buscando como en una acción de pedir como ayuda o auxilio, como sálvate, sálvate tú. Después de que tú te salves, no pasa nada con nosotros, nosotros no importamos, pero sálvate tú. Entonces era impresionante y yo decía, wow, esos padres al tener, eso es un coraje y una valentía de mandar a sus hijitos solos que llegan acá y están como a la deriva. Entonces yo me ponía en los zapatos de esos papitos y gracias a estos programas que tienen, por ejemplo, el gobierno con esta compañía, son bien bonitos porque ellos son prácticamente que no son cárceles, es como si ellos estuvieran viviendo en una casa, es una casa con Okay. una cocina, con sus baños, ellos van al colegio, tienen sus tiempos de actividades lúdicas como ver películas o bailar o hacer deporte, pero digamos que todo eso lo hacen durante, se va llevando a cabo el proceso de encontrarles a un miembro de la familia aquí en el país, de poder reunificarlos con alguien que se haga responsable, puede ser un padrino, un sponsor, un otro familiar, pero que demuestre que está tanto psicológicamente como físicamente apto para recibir a este niño en la familia y poderle dar Mm. y continuidad en su estudio, en su educación y en su, digamos, en su crecimiento también moral a ellos. Entonces fue una experiencia bien, bien bonita allí, que digamos casi que yo estuve allí la primera vez 6 meses, pero después salí y volví prácticamente que al año. Y ya de ahí duré otro año y medio, porque ellos también, así como se reciben el primer día que llegan al campus, asimismo me tocaba llevarlos al aeropuerto. Y eso eran dos situaciones totalmente diferentes. Cuando llegan, tienen unas caras de tristeza, de angustia, de Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? No sabemos cuánto vamos a durar aquí. Mi mamá, mi papá, muchos llorando, como digo yo, con sus sueños en las bolsitas que traían, porque ellos no los dejan llevar nada prácticamente. Pero cuando se van es otra historia. Cuando se van, ellos dicen, ya yo salí, ya yo me voy a ir a reencontrar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, que son dos momentos también que uno aprende mucho y siempre uno les da a que ellos sepan y sean conscientes de que este es un país, sí, de las oportunidades, como le digo a muchos, pero también tú tienes las dos opciones, tanto la buena y la que te va a costar trabajo y va a costar lucha, pero lo vas a poder hacer, como la mala y que todo va a ser fácil y todo va a ser va a estar a pedir de boca, pero por lo general va a ser malo, va a ser algo que te va a llevar. Entonces, sepa escoger, sepa Ujú. tomar decisiones, porque aquí vas a tener las dos opciones de estudiar, de progresar, de aprender, como de perderte, de escoger la otra opción. Entonces era como siempre dejarles esa semillita del consejo, el consejo final ya el día cuando se iban. Oye, Juliet, y me llama mucho la atención que sea en esta parte en Pensilvania, porque, bueno, pensaría que ese tipo de programas están en los estados que están cerca de México, en Texas, en Nuevo México, pero entonces, de esos niños que estaban en la frontera, entonces van a diferentes estados en el país. Sí, sí, y ellos digamos que por lo general tratan de buscar como una cercanía. Si ellos saben que tienen un familiar acá, tratan de saber en dónde está ubicado el familiar y entonces tratan de enviarlo como a esa parte donde se encuentre más cerca. Entonces hay muchos de estos centros también en Nueva York. En Nueva York también hay, pero digamos que ellos sí decían, no, un ejemplo, mis familiares viven en Georgia o en Florida o en California, a veces tocaba muchos o iban unos para Ohio y los tratan de mandarlos, es como donde una parte que les quede cerca o algo más o menos central. Aunque muchas veces, como te digo, habían unos que iban para California y eran 8 horas, casi que viajando desde acá
de Allentown porque los vuelos salían del aeropuerto de aquí de LAV y eran con dos escalas a veces. Y yo, bueno, si ellos estaban allá en la frontera, porque entonces muchas veces uno encuentra que es que si de pronto tenían un familiar acá cercano, no lo pudieron contactar. Entonces terminan de pronto contactando a otro familiar que se encuentra un poco más lejos, pero ya no los mueven de centros, sino que solamente ya compran el tiquete para esa localidad donde está el familiar. Oh, ok. Wow. Y me imagino que, bueno, ¿cuántas historias has de haber visto? O sea, wow, eso que dices acerca de los papás ha de ser muy fuerte que, bueno, ellos, pues, abandonar, ¿no? De esa manera para que tú como papá digas, bueno, pues va a tener un mejor futuro que el que yo pueda darle. Híjole, esa es una decisión muy, 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 muy difícil. Ujú. Sí, definitivamente. Y yo siempre he dicho, como le dije a mis hijos, bueno, digamos que no se los dije a ellos directamente, pero sí se lo decía a mis familiares, porque muchos antes de que yo viniera para el país me decían, ¿por qué no se va sola? Empiece, ahorre, cuando ya tenga como una estabilidad, mande por ellos. Y yo como que ese panorama no cabía en mis planes, como que yo, Dios mío, pero es que si yo trabajo y todo lo que hago es como que ellos son mi motor, es como mi impulso, mi arranque, yo cómo voy a hacer, yo no podría, o sea, no tendría vida estando en un país tan lejos sin tener mi motorcito cerca, era para mí como que no lo concebía. Entonces nosotros tenemos un dicho en Colombia que no es como lo voy a decir, sino un poquito más cargadito, pero es como que, ok, si yo la voy a pasar mal, la pasamos mal todos, pero no es que yo vaya a estar bien y ellos mal o viceversa. Entonces siempre como que, bueno, si nos va a ir bien, nos va bien a todos, pero si nos va mal también, nos va mal a todos. Pero Sí, no, todos no puede, juntos. no, sí, todos juntos viviendo y pasando por lo Ujú. mismo, exactamente. Sí. Wow. Y bueno, sobre ellos, ¿cómo era el ambiente en ese lugar? Cómo se sentían ellos? ¿Cómo podían hablar a veces con sus papás? ¿Cómo era esa comunicación? Sí, sí, ellos al igual que digamos como en un hogar normal, lo único es que obviamente ellos no tienen acceso a redes sociales, ni celulares, ni nada de eso. Ujú. Eh, pero claro, entre ellos hablan y también tenían días de comunicación con sus familiares. Digamos que si ellos estaban, cada trabajador social tenía un caso y se hacía cargo pues de localizar a sus familiares, de saber en qué horario era mejor llamar a los papitos o al tío o a la tía, que los niños se sentían bien hablando con ellos. Digamos que se trataba de hacer todo lo más parecido a una casa o a un hogar funcional. El horario de acostarse por la noche, si practicaban su religión, dependiendo de la religión que practicaran, asimismo se les llevaba a las iglesias de la religión que practicaran los días domingos o los días que ellos se solieran congregar a la iglesia. Digamos que tratar de hacerle como ese paso, esa transición menos traumática, porque no creas ya todo lo que han pasado, todo lo que han traído muchos niñas de 16 17 años ya con sus bebecitos en brazos de un año, llegar ahí y como que otra vez y empezar otras niñas que llegaban embarazaditas, o que no sabían que estaban embarazadas y llegar a ese panorama en que van a empezar a buscar a sus familiares aquí, eh, a ver qué les pueden ofrecer, que es bien complejo y se trata de eso, de no ir como a afectar o a interrumpir ese proceso que ellos están llevando como de sanación interna, porque eso es todo el trauma que han pasado y de pronto llegar uno a un punto de generarle un trauma mayor es lo que a uno le preocupa. Ah, sí. Ay, sí, sí, definitivamente. Oye, y bueno, aparte de niños de Latinoamérica, ¿de qué otros países habían?
Bueno, nosotros, la mayoría casi que siempre llegan desde la parte centro, Salvador, Honduras, Nicaragua, llegamos a recibir de Ecuador, México, y ya ahorita último que hubo el problema con Ucrania y también en Afganistán, recibimos Ujú. muchos niños también pues refugiados buscando, am, eh, se les daba como ese tipo de amparo de refugio allí tanto de Ucrania como de Afganistán. También se Sí. reciben muchos niños. Ujú. Mm. Ay, wow, Juliet, pues ha de haber sido una gran experiencia y con mucha sensibilidad, yo creo que también ese instinto maternal que tenemos las Sí, mujeres, sí, ¿no? O sea, me imagino que sí. de verlos y de saber la situación por la que están viviendo. Y bueno, qué historia, muy, muy bonita, me llamó mucho la atención de ese lugar. Me dices que se llama Kids Kids Peace, Place, ¿verdad? Ah, Kids Kids. Peace se Ujú. llama. Ujú. Ok. Muy bien. Sí, Kids Ok, Peace se llama la bueno, organización. sí, sí, pues es una gran experiencia. Yo creo que como nosotros, como inmigrantes, el poder trabajar en este tipo de lugares y poder, pues, apoyar también, ¿no? Y sobre todo a los niños que, pues, están viendo, eh, pues, afectados de cierta forma, porque ellos no entienden realmente, pues, toda la Sí. situación, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, Muchas cosas que ellos no, temas de política y de leyes y de así es. gobierno nunca lo Ujú. van a comprender del todo, pero sí es eso, el pequeño granito de arena que uno les deja eh, al tener contacto inicialmente con ellos y también de pronto tener ya el último contacto cuando se dejan en el aeropuerto. Yo digo que eso sirve mucho y no solamente para ellos, sino también para los familiares que han llevado ya un tipo de proceso ya adelantado con ellos y que porque es un compromiso, ellos salen de allí, pero es con el compromiso de que van a seguir su estudio, de que ellos van a estar en buenas manos, entonces todo eso hasta para ellos mismos, hasta para los mismos sponsors. Ay, sí. Ay, Juliet. Pues gracias por compartirnos esta parte de tu historia. La verdad es que me conmovió mucho desde el día que inicialmente platicamos Sí, sobre esto. Me conmovió bastante. Y bueno, pues entonces, Juliet, si gustas entonces seguir con la parte que después de este sí, trabajo, ¿cuál se, oh, a claro. cuál fuiste? Ya después, sí, yo después de allí me salió una oportunidad para trabajar en un warehouse como asistente de recursos humanos. Siempre digamos que me ha gustado el tema. Yo en Colombia estudié administración de empresas y siempre buscaba como algo parecido. Me salió esa oportunidad y dije, bueno, vamos a ver cómo me va en esto. Lamentablemente, pues la organización no, o la empresa no estaba como muy bien organizada y fue una experiencia buena para mí. Aprendí mucho, pero no era una empresa en la que yo dijera, quiero continuar acá, porque le hacía falta muchísimo, no escuchaban como ciertas cosas en las que uno pudiera aportar, entonces dije, ok, buena la experiencia, pero definitivamente no de la organización para mí. Después de eso empecé a repartir paquetes en Amazon, trabajé como delivery de Amazon y eso también fue adrenalina pura, manejar esas vans con nieve y lluvia y en terrenos que yo ni siquiera me tocaba mucho repartir para el área de los Póconos y eso prácticamente que allá neva todo el año, no solamente en invierno, eso es una cosa loca por allá, pero sí también fue chévere la experiencia, pues digamos que ese trabajo lo obtuve mientras estaba así como en el proceso de transición entre el warehouse y encontrar algo que se ajustara de pronto a lo que yo estaba buscando. Y justo en ese lapso de tiempo me resultó una posición que yo ya había conocido de ella porque es un programa, el programa se llama Migrant Education Program, es un programa que tiene el Departamento de Educación de Pensilvania. Es un programa que se encuentra a nivel nacional, pero que muy poca gente ha escuchado o lo conoce. Pero yo
lo había escuchado porque mis hijos hacen parte del programa, ellos los habían vinculado, una conocida, que por el tema de que mi esposo tiene una compañía de landscaping, de lo que es jardinería y árboles y nieve y todo esto, ellos entraron a ser parte del programa gracias a ese trabajo de mi esposo. Entonces, yo ya había hablado con una de las personas y ella en algún momento me dijo, ay, aplique, de pronto para el verano la pueden contratar porque buscamos gente para el verano, ayudantes con los niños, que los transporten, que esto, que lo otro. Y yo, bueno, pues está bien, me suena como la idea, al menos así sea para el verano. Y apliqué, en ese tiempo estaba necesitando una reclutadora, tuve la entrevista, pero también volvió a cacharme el espíritu de la duda, porque yo dije, bueno, ¿en qué consiste este trabajo? Aparte de que había que visitar familias, hablarles del programa, que no todas las familias eran de habla hispana, sino que podían ser de Afganistán, de Egipto, de China, de Corea, de cualquier parte del mundo, porque son todos los niños. Yo decía, bueno, yo considero que mi inglés leyendo y escribiendo, digamos que no estaba tan mal porque ya me había tocado una buena experiencia en Kids Peace con el tema de tanta lectura y de tanta escritura. Pero yo decía, y en el momento yo voy a trabajar con un programa que es del Departamento de Educación. Yo tengo que hablar con los directores en las escuelas, con los guidance counselors, con las teachers de ESL, yo sí estoy, o sea, mi inglés sí da para eso, sí da para tanto, yo estaré preparada. Pues no sé, pero hagámosle. Vamos a ver qué pasa. Y así nos metimos, como decimos nosotros, después de metida la cabeza, ya toca meter el resto del cuerpo. Y así fue, me entrevistaron el director, el project manager en ese momento y la jefe, la team leader de aquí de la zona. Y les gustó y me dijeron, sí, la disponibilidad, que esto, que lo otro. Y yo, sí, yo no tengo ningún problema. Y así fue, empecé y fue ya ahí prácticamente que 2 años y medio hasta enero de este año que acaba de arrancar, que trabajé con ellos y fue también una súper, hiper, mega experiencia porque visitando las familias, conociendo de muchas anécdotas o recientes de personas, familias enteras que han pasado, eh, han atravesado el río, que han llegado por diferentes motivos o razones a este país y lo que busca uno es como inyectarles y crearles esa, como esta pequeña semilla de que la educación es lo más importante que uno le puede dejar a los hijos, de que todo un carro, una ropa, el mejor outfit, la mejor casa, usted todo lo material se lo pueden quitar, pero lo que usted tiene en su conocimiento, lo que usted desarrolla en su cabeza, en su crecimiento espiritual y profesional, eso no se lo quitan. Y eso es lo que más vale. Era como tratar eso de persuadir a las familias a que se preocuparan un poco más por eso, no simplemente el hecho de comprarles y de darle los lujos materiales o físicos a los hijos, porque estamos en una época de consumismo puro, de que todo es la moda, el último iPhone, los últimos zapatos, el último carro, y si no lo tenemos, si no lo tenían, estaban entonces mal, out, no podían entonces participar ni aportar nada en sus escuelas o en sus comunidades porque no tenían lo último. Entonces fue muchas bonitas experiencias a raíz de ese trabajo y, y hasta ahora, porque gracias a ese trabajo, pues tengo ahora la posición que tengo también relacionado con niños, pero las experiencias vividas allá fueron geniales, me fue muy bien, muchos niños, muchas familias. A mí siempre digamos que lo sentía desde el punto de vista en que cuando uno está recién llegado y con toda su familia entera aquí a este país, uno empieza, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Para dónde voy?
vacunas, ¿dónde hacen eso? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde me ponen eso? ¿Cuánto vale eso? Eh, bancos de alimentos. ¿Y eso qué es? Empezando, ¿qué es un food bank? Y que viene el invierno y dónde, que aquí regalan ropa, ¿en dónde? ¿Cómo es eso? Es tratar de orientar un poco a las familias, de decirles, sí, mire, aquí pasa esto, esto y esto, puede ir a estos sitios a aplicar, puede acudir a estos centros porque allí le van a ayudar. Es como esa, como esa parte que uno también necesitó cuando empezó, cuando llegué aquí, de que no Sí. sabía dónde eran las vacunas, no sabía dónde eran muchas cosas, pero que el conocer muchas personas a mi alrededor que sí lo sabían, me ayudó enormemente. Entonces era como ponerme otra vez en los zapatos de ellos y decirles, vean, no se angustien, no se preocupen, no se dejen llenar de miedo, que es que si salgo y no tengo papeles o que allí va a estar la migra y que me va, que, que algo va a pasar, o que muchas, y mira que sí parece que yo decía, ¿en serio hasta ese punto le han inculcado el miedo a las personas de que si ponían a estudiar a los niños, así mismo se iban a dar cuenta los de migración y iban a localizar a los papás, iban a ir por ellos? Entonces no los tenían estudiando por Wow. el miedo y la mala información. Entonces eso, no, eso me sirvió muchísimo y yo les hablaba con todo el conocimiento, también muchas capacitaciones, muchas charlas, como estas familias, de cosas que están legalmente escritas, de que este tipo de programas no son carga pública para las personas que están en un proceso, digamos, de migración ya abierto. No hay ningún problema con que estén en estos programas. Temas como de que si el niño está estudiando van a ir por los papás a la dirección que reporten, eso también es falso. Entonces era mucho de como guiar a las familias y eso a mí me alimentaba muchísimo. Yo decía, más que este trabajo, yo lo siento como servicio social y yo siento que lo que estoy haciendo es como una guía, como un acompañamiento. Y pues que aparte de eso sí me tocó ya afianzar muchísimo más el tema del inglés con la hablada, las presentaciones en escuelas, para directores, para ESL teachers. Entonces fue un súper reto que tomé y un súper reto que afronté y que ahora donde estoy prácticamente que soy la única que habla los dos idiomas. Los demás son todos americanos y si hay alguien que necesite un intérprete, pues soy la única que está allí, soy yo en el momento. Pero, Sí. pero ha sido bien, bien interesante y eso como sea, uno siente como que es posible pasar de tantas cosas que he pasado a lo largo de estos 6 años aquí en el país y mira ya poder decir, estoy trabajando en una compañía que prácticamente todos mis compañeros solamente hablan inglés, ninguno habla español. Entonces es para mí un logro enorme y que quisiera yo a las personas que más pueda llegar y decirles en lo que sea que estén emprendiendo, en lo que sea que estén empezando, es de que no paren. Van a aparecer miles de cosas, de tropiezos, de piedras en el camino y te vas a caer muchas veces, pero lo importante del uno caerse es levantarse y aprender de eso, no quedarse ahí en el piso, en el suelo, es de aprender de eso y seguir creyendo en ti, construyendo y trabajando por el propósito inicial que hayas tenido. Entonces eso para mí, digamos que tanto ha sido para mi experiencia de vida como yo sé que muy en el fondo mis hijos han aprendido también de eso porque me han visto en el proceso. Sí. Ujú. Han aprendido mis familiares, que recientemente yo te contaba, mi hermanita llegó el año pasado y fue un reto que ella se puso y asumió y atravesó la frontera con su esposa, con su esposo y su hija. Y yo digo, wow, eso sí que fue más de, como decimos nosotros, de pantalones que cualquiera, porque al menos yo digamos que vine con una visa, pero ella tomar esa decisión, que eso era como decimos nosotros, a Santa Juana o al charco, y lo hizo y Ujú. atravesó, y aquí ya está en su proceso de asilo.
para mí eso también, siempre uno va a encontrar muchas historias que inspiran, que de verdad le dan a uno esa moral y lo que hablábamos al principio, no es de que tú te compares, ay, sí, si ella pudo, yo también puedo, no, es de tu inspirar, de que todo es posible, de que si tú eso es lo que quieres, si te planeas unas metas claras, te las fijas, las vas a alcanzar. No se puede uno, digamos, que garantizar en cuánto tiempo esto lo voy a tener que hacer en un año. Obviamente, sí, de planearse, de poner una línea, de trazar un tiempo, de tener una trazabilidad de que tú puedas decir, ok, esto al mediano plazo, al corto o al largo. Pero tampoco es de presionarte porque pasan cosas en el camino, pasan cosas en el trayecto. Nada va a ser tan fácil, Sí. pero no va a ser imposible. Entonces eso es como lo más importante de todo esto. Y ya yo estar ahora, eh, después de todo lo que pasé, que sin transporte me pasaron muchas anécdotas que yo decía, Dios mío, yo cómo pude afrontar una cosa de esas en un momento, pero aquí ya estoy, las pasé y ya, digamos que de eso aprendí. Siempre hubo una ocasión, yo estaba limpiando dos sitios y los dos sitios se limpiaban de noche. Ujú. Me fui, limpiaba uno cerca donde yo vivía y ese me fui caminando porque quedaba cerca, pero después de allí yo tenía que salir hacia Bethlehem porque el otro que limpiaba más temprano era en Allentown y era un colegio de soldadura. Yo eso lo limpié y salí como tipo 9 de la noche. Me esperó hasta que yo saliera porque no podían dejar abierto ni nadie ahí, uno de los dueños del colegio o de los administradores. Y esperó hasta que yo saliera, cerrara la última puerta y ya, para pagar y todo. Cuando yo ya, bueno, afuera, y yo tenía que irme para el otro sitio en Bethlehem, y yo, ¿cómo me voy? Y yo, a esta hora, bus. No tenía celular porque solo el celular me funcionaba con el wifi del apartamento donde mi tía. Yo no tenía un servicio de telefonía ni de nada. Y yo, Dios mío, ¿cómo me voy? Yo pensaba, y yo creo que la cara de angustia se me vio y él me preguntó, ¿necesita algo? ¿Va para algún lado? ¿Necesita transporte? Yo en mi poco inglés, que de verdad era muy poco a ese tiempo, como a 2 meses de estar aquí, le dije, sí, necesito llegar. Yo tenía el celular, pero nada más me funcionaba. Yo tenía unas capturas de pantalla. Yo Ujú. necesito, pues como le mostré la foto, necesito llegar a este sitio. Y él, ok, yo la llevo. Me monté en el carro con él y yo decía, ¿cuántas cosas así no han pasado y que de pronto a lo mejor no han terminado de la mejor manera? ¿O cuántas personas no se ofrecen a hacerlo por miedo también a que la otra persona de pronto vaya a involucrarlos en algún otro tipo de asunto? Y yo me fui todo el camino como en el poco inglés tratando de hacer, porque él me preguntaba como que de dónde era, cuánto tiempo llevaba acá, bueno, cosas así de lo que me acuerdo que me preguntaba. Y ya cuando llegamos allá, me dejó allá hasta el sitio y bueno, ya así más tarde fue a recogerme mi tía, creo que fue el esposo de mi tía. Pero ya para yo llegar hasta allá, yo dije, Dios mío, y entonces, si ese señor no hubiera estado ahí, yo cómo hubiera llegado acá, y había quedado mal, y yo dije, tengo que aprender el inglés como sea, porque eso no me vuelve a pasar, al menos para que yo tenga cómo defenderme, porque prácticamente que llegué con señas mostrándole el teléfono y como que sí y como que no, pero no pude, digamos, de otra manera hacerlo. Entonces son cosas que le pasan a uno, pero es como que, bueno, despierta y tienes que hacer Ujú. algo para que esto no te vuelva a pasar. Y eso fue Ay, una de las que yo, sí. sí, porque al principio, bueno, pues te ayuda el lenguaje corporal, ¿no? Para poderte comunicar, señas, pero Sí, es sí, sí. realmente importante, como tú lo dices, ¿no? El poder aprender inglés y poder realmente, pues, expresarte, poder eh, decir qué es lo que estás necesitando. Entonces, ese paso se tiene que dar y qué bueno que lo hiciste pronto. Y escuchando toda tu historia, Juliet, yo creo que pues tuviste como
todo lo que tú estabas viviendo, tus trabajos estuvieron relacionados con tu contribución con la sociedad, ¿no? Con tu contribución aquí en este país. Como todos los trabajos que tú tuviste aquí, bueno, pues el trabajar con los niños, el siguiente trabajo que fue poder difundir la información que a ti te hizo falta al principio, pero que tú pudiste dársela a otras personas. Yo creo que fue una gran experiencia de vida, ¿no? O sea, porque tú pudiste contribuir directamente con tus trabajos. Sí, sí, definitivamente yo digo que todo estuvo y todo ha estado muy correlacionado entre ellos. Y sin, digamos que no digo sin querer queriendo, porque yo digo que uno debe amar lo que hace, porque si no, ahí sí que se convierte en un trabajo. El trabajo es algo que cuesta hacerlo. Y eso para mí no han Ujú, sido como trabajos, han sido unas experiencias maravillosas para mí, para mi crecimiento. Y lo que te digo desde un principio, de uno aportar un granito de arena en cada corazón, en cada, al menos dejar como la iniciativa de que la gente como que quede pensando, ok, vamos a ver si esto es lo que me dijo esta persona queda resonando, y yo digo que en algún momento hace la diferencia. Y eso ha pasado y todavía sigo en el mismo entorno, trabajando con niños, ujú. con la comunidad, guiando a los papitos en ciertas cosas que no saben. Y, y eso a mí me encanta. Digamos que yo ya a este punto yo digo, bueno, ya estoy viendo como el tema de los recursos humanos es algo parecido, pero ya me estoy inclinando un poco más, es como al tema del trabajo social o de la Mm, consejería o de temas así parecidos, sí. sí, exacto. ¿Y te gustaría, qué es lo que te gustaría hacer a futuro? ¿Cuál sería tu objetivo? Sí, ¿Estudiar mira, pues yo, más? sí, porque yo inicialmente esa pregunta me la hizo mi hijo, yo creo que hace 2 días también, Ujú, y yo le dije, porque sí, inicialmente yo dije, bueno, quiero terminar como especializarme en algo, y lo que siempre me ha llamado la atención son los recursos humanos. Y digamos que no está muy alejado de lo que he venido haciendo, porque es como el servicio y la calidad em, de todo lo que es el recurso humano, tanto dentro de una compañía como dentro de la sociedad. Entonces, a mí, a un futuro no muy lejano, si quisiera tener como una firma, ya sea como de consejería o de coaching profesional para ya sea organizaciones o para las mismas entidades de la comunidad, porque lo que sí he visto mucho, y no solamente es un problema aquí en Estados Unidos, sino también en países de Sudamérica, es el talento humano, es la parte más costosa que sale en una compañía. Es lo que de verdad cuesta dinero el capacitar a un empleado para que a los 2 o 3 meses te dejen el puesto. Entonces es un proceso muy costoso, elevado en gastos, ya sea de capacitaciones, de trainings, de lo que sea, para volver a empezar con otra persona, y entonces ese dinero y ese tiempo invertido, que es lo que más cuesta, es el tiempo. Perderlo es tratar de crear las estrategias suficientes para que una compañía pueda tener una retención de personal, y que el personal no se sienta como un trabajador, sino como parte más de la compañía. A mí eso me encantaría, porque eso es posible, de que más de que lo sí. sientan como un trabajo, de que se valore el talento humano como tal, como humanidad, no como máquinas, porque por mucho que estén saliendo los robots y que muchas cosas estén sistematizadas, lo que es el valor, el sentido humano en la compañía siempre debe existir, porque si no, digamos que las cosas no van a funcionar como lo pretenden, o como tener una responsabilidad social en el entorno. Si no hay humanos, no hay sociedad. Entonces es algo que no podemos decir, ya vamos a sistematizar y ya no va a haber sociedad, ya todo el mundo compórtese como robots. Es algo que no va a pasar. Entonces, después de que se le dé el sentido humano, se aprecia al trabajador no como trabajador, sino como humano desde la humanidad, yo digo que es lo más importante, porque he visto mucho de que acaso se vuelven como inhumanos, como que no me importa. En el tiempo que trabajé en el warehouse de Ujú, recursos humanos, me decían, ok, toca
conseguir gente porque se viene un peak season. Pero entonces ten en cuenta a la hora de entrevistar que si tienen niños pequeños, menores de 2 años, no. Y yo, pero ¿por qué? O sea, si tienen el transporte, tienen su permiso para trabajar, tienen... No, es que cuando tienen niños menores de 2 años es una pedida de permisos, que el niño se le enfermó, que el niño... Yo, pero eso no es humano, eso no es Wow. humano. Ujú. Entonces son cosas de las que uno aprende y que, como te digo, no solamente pasa aquí, pasa en todas partes. Pero yo digo que con un buen sentido, una buena asesoría, en la medida en que la persona, el empleado, se sienta parte de lo que hace, ame lo que hace, no va a ser un trabajo, va a ser un placer para esas personas pertenecer a una compañía donde se les da el valor humano. Así es, sí, definitivamente uno como empleado se sentiría muchísimo más motivado si se hace de esa Claro, manera. Ujú. es así. Sí, así es, Juliet. Wow, pues estoy segura que vas a poder lograrlo. Me compartiste tu foto y vi que eres ya ciudadana, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo Sí, fue eso? ¿Noviembre? sí, en noviembre 22, Ujú. no se me va a olvidar porque ese cumpleaños mi prima hermana. Y yo dije, wow, el mismo día del cumpleaños de mi prima hermana, sí, fue algo también así que la verdad no esperaba como tan rápido porque aparte el día de la entrevista que tuve para la ciudadanía, pasaron muchas cosas, el agente de migración fue rudo y prácticamente que no me dio una respuesta ese día. El examen de la ciudadanía yo lo pasé, pero como yo tenía un caso abierto pendiente sobre el ajuste de estatus, porque a mí inicialmente solamente me llegó la residencia por 2 años y yo tenía que hacer al 2021 ajuste de estatus. Entonces, eso se hizo, pero nunca me llegó respuesta de la residencia de 10 años, que era la que debía seguir. Entonces, al momento de yo ir a la entrevista de la ciudadanía, él me dijo, bueno, tiene dos casos pendientes, uno que es el de la ciudadanía y el otro que fue el de ajuste de estatus. Entonces, vamos a cerrar primero el de ajuste de estatus para poder seguir con la ciudadanía. Y yo, bueno, sí, no hay problema. Pero entonces sí, él empezó ya como con preguntas muy, eh, como por qué yo quería o estaba aplicando a la ciudadanía tan rápido, si apenas tenía eh, prácticamente que 3 años después de habérseme dado la primer residencia, que si todavía vivía pues con mi esposo, que, que la que si llenábamos los taxes o que si yo estaba, el agente fue bien rudo, así como con preguntas, pero yo, la verdad, me relajé, yo estaba muy nerviosa cuando recién empecé, pero yo al ver que él empezó con ese poco de preguntas y que quería como, como cacharme en alguna mentira que no sé, de pronto el que se Sí, imaginaba, como me intimidar. relajé, sí, como de Ujú. intimidarme. Entonces yo dije, ay, no, no me voy a estresar. Y me relajé. Y empecé lo más fresca posible a contestar lo que él me decía, me preguntaba, la verdad es que sí me dijo, ¿qué pruebas trae que prácticamente era como volver al primer caso de lo que uno todo le piden, pruebas de seguro juntos, de viajes, de etiquetes, de cosas? Y yo, pues la verdad, yo vengo preparada para el examen de la ciudadanía, yo no vengo preparada con nada de eso, que con extractos, que con si hemos comprado propiedades, carros, y yo, sí, la verdad, todo eso ha pasado, pero yo no vengo con nada de esos documentos porque yo he estudiado es como por 3 meses las preguntas de la ciudadanía, yo no traigo nada de eso. Entonces, digamos que yo dije, yo salí ese día y le entregan uno el papel y dice, ok, usted aprobó su examen, pero en este momento no le podemos dar una respuesta. Entonces yo quedé así como con el sinsabor. Y yo, bueno, pues no sé, que pase lo que tenga que pasar, pues si toca esperar 1 año más o 2 años más, bueno, pues ya se perdió esa plática inicial. Pero, pero no, justo como al mes me llegó la notificación para ir a hacer el juramento. Sí, entonces Ay, yo, qué bien. wow, sí, 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 eso fue bien,
bien emocionante para mí porque yo estaba ahí como que no sabía si sí o si no. Sí, oye, pero qué bueno. Y mira, no sabía eso que podían hacer de que te daban ese papelito y que después te decían si sí Sí, o no. sí. Ajá. En uno dice como que bueno, ha pasado satisfactoriamente, espere la notificación de ceremonia, y en otros dice es como que pasaste, son porque son dos partes. Pasaste el examen de la ciudadanía, y el otro, pero no podemos darte como una respuesta en este momento. Como que estamos en revisión de tu caso. Sí, Sí, wow, Julie. algo fue. Pero bueno, ya todo afortunadamente se siguió fluyendo y ya afortunadamente ya lo Sí, tienes. sí, gracias Ya a eres Dios. Gracias a ciudadana. Dios, sí. Ay, sí, Sí, qué bueno, Juliet. fue Me da algo que muchísimo sí. gusto. Ujú. Perdóname, ¿fue algo que? Ah, no, no, que fue algo completamente que yo dije, bueno, pues sí va a pasar y súper chévere, súper agradecida con todo, porque la verdad yo lo que quería era eso para poder traer a mi mamá, para poder Sí. pedir a mi mamá ya como ciudadana y pues que obviamente mis hijos si no tuvieran ya más problema, porque ya después de que uno le llega la residencia, con solamente 2 años te la van renovando, es como con una extensión y ese papel entonces ya se vencía como en junio de este año. Y yo, bueno, pues ese era como mi único afán realmente, y no nada del otro mundo. Y eso como que ya, bueno, ya es ciudadana y ya entonces mi mamá está feliz, ya mi mamá no está esperando sino que le den su aprobación, ella ya tiene las maletas listas también. Ay, sí. Y eso es tan importante, ¿verdad? Que los niños puedan disfrutar también a sus abuelos, pues a la Claro. parte de la familia, que puedan tener esa convivencia. Sí, Ujú. sí, de verdad que es importante. Ya uno viene para acá y solo estábamos los tres al principio, bueno, con mi tía y el esposo, pero cada vez ya se va haciendo más grande la familia acá. Ya ahora mi hermana con mi sobrina y el esposo. Próximamente mi mamá también esté por acá acompañándonos. Entonces, sí, ya definitivamente uno sigue en búsqueda como de eso, de las opciones de mejorar su calidad de vida, eh, y poderle ayudar así a los otros, a los que desafortunadamente por X o Y motivo no pueden estar aquí todavía. Sí, así es, Juliet. Juliet, bueno, pues para finalizar la entrevista, ¿qué podrías compartir en cuestión a tu experiencia con la comunidad latina? ¿Qué mensaje les podrías dar? Ay, yo creo que lo más importante que lo he dicho, digamos, durante todo este rato y que es algo que te agradezco enormemente, no solamente por lo que haces conmigo, sino por compartir las experiencias de más personas que han estado aquí contigo compartiendo sus historias, es de que no paren. Van a haber momentos difíciles y nadie les va a decir que esto, para todo es color de rosa o que es el sueño americano y que Ujú. aquí todo es perfecto y todo fluye, porque van a haber momentos difíciles. Pero yo digo que en lo posible y de cuidar y de mostrarle eso a nuestros hijos, de que es posible alcanzar los sueños de la mejor manera, sin pasar por encima de los demás, sin acabar con los sueños de otras personas, es posible hacerlos nuestros realidad. Así se demoren un poquito más, pero es un tema que debemos ya manejar internamente, como que no es una competencia, no es un tema de quién tiene más o de quién puede más, sino de tú internamente como persona, proponerte tus metas, lograr tus objetivos y no Sí. desfallecer, porque van a haber muchos momentos difíciles, pero no te des por vencida, que yo digo que el único problema, lo único que no le tenemos solución es a la muerte. Entonces, mientras tengamos vida y salud, luchemos por nuestros sueños, que eso es lo único, y por ampliar nuestro conocimiento, que es lo único que nos queda y que nadie nos puede quitar. Así es. Ujú. El conocimiento, todo lo que uno puede aprender, tanto
en la vida, ¿no? Estando, trabajando y convivencia diaria como académica también es importante. Sí, Ujú. así Sí, es. sí. Juliet, pues muchas gracias por estar en este espacio, por compartirnos tu historia, por todo lo que nos has permitido saber acerca de tu vida. Y bueno, pues está este espacio abierto para ti, para todas las personas que quieran compartirnos su experiencia. Y bueno, pues te agradezco por ser uno más de los inmigrantes que nos han compartido su historia. Claro que sí, Noelia, muchísimas gracias. Y gracias a todas las personas que en algún momento puedan ver este video, se sientan motivadas, inspiradas para hacer cosas no tanto y hasta más difíciles de las que he podido llegado a hacer yo, sino también seguir como tu ejemplo y como la misma línea de poder inspirar y seguir a otras personas que tienen historias por compartirnos y que nos dejan como que a veces, "Ay, yo pensaba que mi historia era fuerte, pero esta estuvo más fuerte que la mía". Así Sí. es. Ujú, sí, exacto. Yolis, bueno, pues entonces, pues nos despedimos una vez más, gracias y bueno, pues seguimos compartiendo más historias con nuestra comunidad. Claro que Bueno, sí, Lea, muchísimas gracias. gracias a ti también, Yolette, nos vemos pronto. Muchas gracias Claro por que las sí. personas que estuvieron con nosotros y por las personas que van a ver este video. Nos vemos. Gracias. Suerte.